Vemos esto y estaríamos ya. Entonces, la actividad número 5 venía este problema, que este problema está en un video, ya en este caso de la lista de reproducción. Dice que el collarín A se refiere a este collarín que está acá abajo. ¿Te refiere a ese? ¿Es el collarín que el A? Dice que ese collarín está subiendo a una velocidad constante, ya, una velocidad constante que en este caso sería una velocidad hacia arriba. Y esa velocidad es de esa cantidad, de 1,5 metros sobre segundo, eso dice el problema. Dice que en el instante mostrado, cuando el ángulo, es decir, ese ángulo de ahí, vale en este caso 25 grados. Es decir, estos 25 grados corresponde a ese ángulo que está ahí en ese sector. Ahí. Dice, determine la velocidad angular de la varilla B, es decir, de esta varilla que tenemos en este sector, toda esta varilla, desde el punto B al punto A o del punto A al punto B, yo debo determinar la velocidad angular de esa varilla. Ahora, dice que la velocidad de 1,5 se mueve hacia arriba. Ya, entonces, si mueve hacia arriba, quiere decir que la varilla va a haber en otra instancia que va a estar, en este caso, algo así. O sea, aquí voy a tener el collarín. Por lo tanto, yo podría asumir que yo debiese tener una varilla acá en este collarín hacia acá, algo así. Entonces, desde el punto de vista de A, porque yo debiese entender que este debiese ser A, ya es una A, imagínense que es una A, no quedó como una A, pero una A, ¿ya? Yo debiese entender que el punto B, en este caso, viene como tendiendo a bajar un poco hacia mí, por lo tanto, esto debiese estar rotando hacia acá, ¿no? Ya. Me piden la velocidad angular, es decir, cuál es la velocidad con la cual está rotando y la velocidad del collarín B. Es decir, este collarín, que es el collarín B, debiese tener una velocidad en este caso ahí, en ese instante. Entonces acá yo hice la representación, tengo el movimiento en el plano, traslación más rotación. Entonces acá yo he colocado mi pasador imaginario en A, porque obviamente en traslación tomé la velocidad de A en traslación. Y acá en el movimiento plano está en este caso la velocidad A y la velocidad B, para las dos velocidades que existen. Entonces, si yo he tomado como mi punto de referencia, el punto en este caso en A, quiere decir que aquí he tomado mi referencia ahí, quiere decir que en ese lugar yo tendría la velocidad de traslación, que sería una velocidad hacia arriba. Eso es lo que dice el primer mono, que hay dos vectores en este caso que están hacia arriba ahí. Bueno, si estoy rotando en A, perfecto, si yo roto en A, si estoy rotando técnicamente en A, podría entender lo siguiente. Podría entender que si roto en A, ups, no es lo que quería. Ahora sí. Si yo roto en A, vuelvo a decir, ahí roto, quiere decir que en B voy a tener una velocidad, en este caso, relativa. Sería una velocidad relativa, la cual forma un ángulo de 90 grados con la varilla. Y como se dijo anteriormente, desde el punto de A, esto gira en sentido horario, bajo las circunstancias que estamos estudiando. Entonces aquí tendría el otro lo que es la rotación. Entonces de esa forma yo formulo la ecuación, que sería en este caso la velocidad en A, es decir, que en tal traslación más la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad en B. Y quedaría en este caso la construcción de este triángulo. Entonces acá yo el vector A, que es un vector hacia arriba, sería ese. Este. Debo sumarle el vector de la velocidad relativa, que viene como hacia abajo, que sería ese. Y de esa forma yo obtendría lo que es el vector resultante, que sería el vector que nace aquí. Ese sería el resultante mío. Y ahí quedaría el triángulo. Ahora hay que ver el tema de los ángulos.
Resulta que el vector de la velocidad en A no tiene ángulo alguno porque está de forma vertical, pero sí es de la B. El correspondiente a la velocidad B estaría aquí, y si yo con él trazo una línea de forma horizontal, yo puedo decir que este ángulo de acá abajo se repite en este sector, que serían en este caso los 30 grados. ¿Por qué los 30? Porque acá yo tengo 60, 60 más 30 serían los 90 que se forman aquí en este sector de acá, porque se forman 90. Ahí se formarían unos 90, ¿no? ¿Ya? Como vale 30, entonces cuando yo tenga esto, este vector, aquí abajo vale 30. Por lo tanto, arriba vale 60. ¿Ya? Y bueno, acá por qué 65 y acá por qué 55. Veamos, pues ahora analicemos el vector correspondiente de la velocidad relativa. En el dibujo de acá, la velocidad relativa van a ser desde aquí hacia acá. Ahí va a estar lo que es la velocidad relativa. Tengo un ángulo 90. Recuerde que la velocidad relativa realmente es una velocidad tangencial en este movimiento. Y en este caso, este ángulo de acá resulta que creo que se repite arriba. Veamos si es cierto. Si yo achico este ángulo, quiere decir que esto se hace cada vez más hacia acá. Por lo tanto, este vector debiese pegarse a la línea vertical. Perdón, a la línea horizontal. Entonces quiere decir que se repite. Entonces, eso quiere decir que el ángulo de 25, yo lo repito acá. Ahí tengo el 25, lo estaría repitiendo. Ese es un 25 por si acaso. Entonces, si vamos al dibujo, el 25 lo escribiría ahí yo. En esa parte escribiría el 25, por lo tanto, si tengo 25, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 65. Por eso que acá he colocado 65. Entonces sería 60 más 65, me faltan 55 a llegar a 180, y ahí tendría todos los ángulos, en este caso interno al triángulo. Y ahora yo tendría que resolver ese triángulo. ¿Qué es lo que se pide? Generalmente lo que se pide en este caso es una de las velocidades, pero que esa no, porque esa se da. Te piden la velocidad en B y te piden la velocidad angular. Pero para calcular la velocidad angular yo necesito la velocidad relativa, eso es importante, necesito sí o sí la velocidad relativa. ¿Por qué? Porque si yo analizo la segunda representación de esto, la velocidad relativa sería la velocidad tangencial de este movimiento de esta varilla. Entonces, ahora yo puedo trabajar acá con la ley del seno. Tengo que el seno 60 partido por el opuesto, ese sería el opuesto, va a ser igual al seno 55, por supuesto. Recuerden que la velocidad de nada es conocida y que es de 1,5. Entonces acá resulta que el 1,5 pasa multiplicando al seno 60 y el seno 55 pasa dividiendo. Y haría 1,58, 58 el resultado. Eso es lo que me ha dado ahí. Veamos cómo sería esto. Coloco una fracción, coloco el 1,5 y esto lo multiplico en este caso por el seno de 60 y eso lo divido en este caso en el seno de 55. Sería 1,58, 58 metros sobre segundo, que sería la velocidad relativa. Y obviamente con esa velocidad relativa me va a servir después para calcular la velocidad angular. Pero lo que he hecho acá es calcular la otra velocidad, pues la velocidad en b. Entonces digo que el seno de 65 está opuesto con la velocidad en b, que es la que quiero calcular, y el seno 55 está opuesto con la velocidad en a, que es 1,5. Despejo esto, el 1,5 pasa multiplicando, y el seno de 55 pasa dividiendo, y este ocupa el lugar del seno 55, se hace cruzado. Entonces quedaría 1,5 por seno 65 dividido en seno de 55. Y ahora usted esto lo ingresa en una calculadora, sería prácticamente, si se dan cuenta, bastante parecido, lo único que cambia el seno de 65, que no es 60, ahora es 65, y ahí quedaría exactamente igual. Y ahí daría 1,67.
Bueno, aquí con lo que me dio 1,66, no sé por qué, pero... Ya, pero esa es la variación. Como tengo la velocidad relativa sería la tangencial y sería la angular por el radio. Por donde el radio pasa dividiendo lo que es la velocidad tangencial, y que haría que la velocidad tangencial dividido por el radio, que son 0,5, porque son 500 milímetros, ahí dice 500 milímetros, por eso 0,5, y que haría 1,58 partido en 58 dividido por 0,5, y eso me daría 3,17. Veamos si es cierto. 1,5858 dividido en 0,5. 1,317, está bien. Y eso estaría en radianes sobre segundo. Ahí tendría la velocidad angular AB. Y ahí tendría listo el 1. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas? ¿No? Parece que no. Ya, en el mecanismo que se muestra en la figura, dice que L se refiere a la biela, es de 160 milímetros. Y el B, que es la manivela, ¿no es cierto?, sería de 60 milímetros. La manivela B gira con una velocidad angular constante de 2600 RPM. Dice que esto está en el sentido de las manecillas del reloj. Dice determine la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela cuando el ángulo es de 50 grados. Quiere decir que el ángulo que se forma acá es de 50 grados. ¿Y aquí es lo que debo realizar primero? Lo primero es ver dónde se está preguntando. Se está preguntando en este caso todo lo que tiene relación con la biela. Ya, entonces aquí la biela es esta. Esta es la biela. Y esta biela es lo que yo debo estudiar. En ella hay dos velocidades, una que es del pistón hacia abajo y la otra que es la velocidad en el punto B. Resulta que esta velocidad que está en el punto B es perpendicular al brazo, en este caso al brazo AB. ¿Ya? Y obviamente esto estaría girando en ese sentido. Ya, entonces, por eso es importante trabajar en este caso con lo que es la biela, con esta parte, con esa parte donde yo voy a trabajar. Pero para trabajar con esa parte que estamos marcando ahí, yo realmente lo que necesito es saber la velocidad en B. Saber esta velocidad que es la velocidad en B. Que esa es una velocidad tangencial para la manivela, ¿no es cierto? Pero es una velocidad no tangencial, sino que es una velocidad del pasador B, en este caso para la biela. Para la biela es una velocidad en el punto B. Entonces, acá como yo sé que esa es una velocidad en este caso tangencial, ¿no es cierto? Y obviamente no se da la velocidad angular porque lo que se da son las RPM. Acá se dice que son 2600 RPM. Por lo tanto, yo debo hacer conversión. Debo convertir los 1600 RPM, hay que convertirla a radianes sobre segundo. Entonces, para eliminar las vueltas, se coloca las vueltas abajo, ¿no es cierto? Que en este caso sería una sola vuelta. Y arriba yo colocaría en este caso los radianes, que son 2pi radianes. Por otro lado, también para eliminar el minuto, se coloca el minuto abajo. Bueno, está abajo, yo lo coloco arriba, de hecho lo coloco arriba, eliminarlo con el de abajo. Y un minuto son 60 segundos.
De esa forma quedaría 2600 por, en este caso, 2pi partido en 1 y por 1 partido en 60. Y eso daría 272,27. Y eso sería radianes sobre segundo. Y acá serían los 2600 por, en este caso, aquí serían los 2pi partido en 1. Coloco los otros paréntesis, perdón, la otra fracción. Y abajo acá sería 1 partido en 60. Y ahí daría el resultado que aparece. Ya, y ahora, en este caso, con esa velocidad angular, yo puedo calcular la velocidad en B, que es una velocidad tangencial para la manivela es tangencial, pero para la biela es una velocidad absoluta solamente. ¿Y qué sería la velocidad que obtuve? La multiplico por 0,06. ¿Por qué 0,06? Porque en este caso el radio sería de 0,06, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, y eso me daría 16,34 metros sobre segundo, que sería la velocidad en B. Ahora, ¿qué sucede? Ahora yo debo en este caso trabajar con un triángulo, que sería el triángulo que está en esta parte, y debo encontrar los ángulos, porque yo acá realmente tengo un solo ángulo. Yo el único ángulo que tengo es este de aquí, que es 50 grados parece que era. ¿Ya? Ese. Y ese no lo tengo. Al menos necesito uno de los dos. O los dos si se puede. ¿Por qué? Porque para saber la velocidad en B, en la dirección de esa velocidad en B, bueno, eso es re fácil, pues no es tan complicado, ¿no es cierto? En relación al eje horizontal, no, porque el ángulo de acá va a depender de ese ángulo de acá. Pues no sé, pues si ese ángulo de acá se cierra, también se cierra. Eso quiere decir que ese ángulo se repite acá, pues, ¿no? Si yo este punto yo lo levanto para acá, este vector se va a acercar a la línea roja, por lo tanto son iguales. Pero la velocidad relativa no. Con la velocidad relativa no sé, pues si coloco la velocidad relativa acá o la coloco allá, no va a depender de este ángulo, sino que va a depender del ángulo de arriba o del de acá. Entonces, por eso necesito saber todos los ángulos que se forman ahí. Entonces, por eso acá tengo un triángulo donde yo pretendo encontrar esos valores. Tengo solamente el 50, ¿no? Entonces digo que el seno de 50 está opuesto con 160 y el seno del ángulo beta está opuesto con 60. El 60 pasa multiplicando, sería 60 seno de 50 partido en 160. Aplico seno a la menos 1 para despejar beta y me daría 16,69. Shift seno, y esto me daría, en este caso serían los 60 multiplicado por el sin de 50. Y abajo sería 160. Y eso sería 16,69 como pueden apreciar ustedes. Y obviamente, como obtengo lo restante, le sumo 50 y obviamente a ese resultado le resto los 180 para ver lo que me falta, ¿no? Y me daría el 113,31. Aquí me dio negativo, pero te entiende que es positivo. Ya tendría todos los ángulos internos. Entonces ahora yo puedo trabajar con esto. Esa es la velocidad del pistón, esta es la velocidad en este caso del pasador B, que es la velocidad tangencial de la manivela, y es la velocidad del pasador B. Y yo en B he colocado un pasador acá. Entonces si coloco el pasador en B, quiere decir que voy a estar en este caso rotando en B, y la velocidad relativa va a estar en este caso en la parte donde está el bulón, creo que se llama, donde está el pistón, ¿no? Acá arriba. Ahí va a estar la velocidad relativa. Esto para dónde gira, es importante también saber para dónde gira esto. Por ejemplo, si yo tengo el pasador acá, yo voy bajando en el pasador, observaré que esto también baja, pero baja menos de lo que yo bajo yo, como pistón, ¿no es cierto? Por lo tanto, si este baja menos de lo que bajo yo, debiese en este caso ir abriéndose la biela. En este caso, en este ángulo, en ese momento va abriéndose hacia afuera. Hasta cuando el ángulo sea 90, pues ahí termina de abrirse por completo.
Y después, en este caso, cuando el ángulo empieza a achicarse, obviamente la biela empieza a cambiar el sentido, ¿no? Pero en este caso no. En este caso, en mi caso, va abriéndose. Entonces, si va abriéndose, yo estoy rotando, en este caso, bueno, estaba suponiendo que estaba rotando arriba, entonces si supongo hago esa suposición, va a rotar para acá. ¿Ya? Por lo tanto, como mi pasador realmente es que estaba analizando estaba en B, la rotación debe quedar algo así. Ah, pero no es ahí, es acá, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, esta flecha quedó como mal dibujada, porque no... Está como dibujada como que si estuviera rotando arriba, ¿no? ¿No es cierto? Está rotando en ese sentido, ¿no? Pero debió haber quedado aquí esa flecha, ¿no? Ahí debe haber quedado, ahí. Porque se entiende que la rotación de esa simbología ya es la misma, ¿no? Pero está como mal dibujada, sí. Ya, estaría rotando en este caso en sentido antihorario. Ya, entonces yo tendría las dos velocidades absolutas y como he dicho que me voy a trasladar en el punto B, esa sería la velocidad de traslación. Si me traslado ahí, quiere decir que voy a tener una velocidad en este caso relativa, que es la velocidad tangencial acá en D. En esa dirección, porque esto va rotando así. ¿Ya? ¿Cómo quedaría en este caso la suma vectorial? Que la velocidad en B más la velocidad relativa, D sobre B, va a ser igual a la velocidad en D. Y aquí en este caso debo llevarlo al triángulo. Entonces la velocidad en B, que es esa, debo sumarle la velocidad relativa, que es esa. Y el vector suma va a ser la velocidad en D, porque es la suma de las de ambas, ¿no? Ahí se ve mejor, que sería esa que va hacia abajo. Ahora, el tema de los ángulos. ¿Cómo se llega al tema de los ángulos? Miren, veamos aquí por qué es 40, que es el más fácil. Bueno, 40 porque pedía era 50, pero ¿por qué? Entonces, según lo que había explicado antes, previamente, había dicho yo que si yo tengo eso ahí, y tengo esta acá, yo dije que este ángulo de acá era 50. Eso había dicho, era 50 ese. Entonces, en el triángulo, ¿cómo quedaría? En el triángulo, ese vector sería este. Y el ángulo 50 es ese. Por lo tanto, el de adentro tiene que ser 40. Por eso es 40. Ahora me falta descubrir uno de esos dos. ¿Ya? Entonces, para descubrir uno de esos dos, sabemos que esto forma un ángulo de 90 ahí. Pero también sabemos... No, eso no es lo que quiero. Sabemos que acá yo tengo un ángulo conocido. Entonces, ese ángulo conocido, ¿no es cierto? Debo preguntarme cuánto es lo que falta para llegar a 90, porque aquí yo tengo 90 entre ese elemento y ese ángulo de ahí, perdón, y ese vector de ahí. Entonces ese medía 16,69 creo que era. 16,69. ¿Cuánto me falta para llegar a 90 de 16,69? Y la respuesta está en la calculadora, entonces yo lo que digo que es 90 menos 16,69. Por eso es importante saber ese ángulo. Y eso me da, en este caso, 73,31. Por eso que acá yo he colocado 73,31, ese de ahí. Que tiene relación con este acá. Porque recordemos que este vector de velocidad estaría ahí. Y en este caso yo tendría ese ángulo de ahí conocido, ¿no es cierto? Y este es el 73,31, ¿no es cierto? Y si yo analizo la forma que tiene el vector, yo debo fijarme en esto de acá y obviamente en eso, porque me va a quedar algo dibujado así. Para acá, y después esto se forma el triángulo, que el triángulo va a dar algo así. Entonces el ángulo que tengo es ese de ahí. Entonces este ángulo de aquí se proyecta acá en el triángulo, que es lo que yo podría mostrarle acá, esto.
el ángulo que tengo es el que he formado ahí, ¿no es cierto? Entonces se proyecta acá, formando una especie de Z. Que era lo que estaba dibujando recién, estaba dibujando una especie de Z yo ahí. Ahí, ahí y para arriba. Entonces ahora, como llegué a 66, 69, y lo que me falta para llegar a 180. 73, 31 más 66, 69 más 40 son 180. Ya. Una de estas velocidades conocida que es la velocidad en B. La velocidad en B es conocida y esa velocidad en B es de 1634. Entonces, aplicando la ley del seno, digo que el seno de 66, 69 está opuesto con la velocidad D, que es la velocidad del pistón. Y eso va a ser igual al seno 73, 31, que está opuesto con la velocidad conocida, que son 16, 34. Multiplicamos cruzado, entonces quedaría 16, 34 por el seno de 66, 69. Y multiplicando cruzado la velocidad D con el seno de 73, 31, que haría el seno de 73, 31 dividiendo. Entonces esto yo ahora lo resuelvo y me daría 1567. En la calculadora coloco la fracción y coloco arriba 16,34 y esto yo lo multiplico por el seno de 66,69 dividido en este caso el seno de 73,31. Y me da 15,66 o la aproximé a 67. Ahí tengo la velocidad del pistón. Con el mismo triángulo ya conozco esa velocidad y conozco esa velocidad, por lo tanto la idea es calcular esta velocidad de acá para calcular la velocidad angular. Entonces aplico la ley del seno, digo que el seno de 40 está opuesto con esa velocidad. Y acá dije que el seno 73,31 está opuesto con la velocidad en este caso en B, que era la velocidad en este caso del pasador en B, que une tanto la biela con la manivela. ¿Ya? Y multiplico cruzado, que a este despeje, entonces multiplico el 16,34 por el seno 40, dividido en el seno 73,31. Daría ese resultado. Entonces lo único que voy a cambiar acá es el seno de 66, 69, lo cambio por 40, ¿no? Porque el otro es lo mismo. Y dio 10,96. Ya. Esa es la velocidad relativa. Recordemos que la velocidad relativa es una velocidad tangencial. Esa es una velocidad tangencial acá en este movimiento de rotación. Entonces necesito el largo o la distancia que hay de B a D, que sería el radio. Y esa distancia es de 160 milímetros. Bueno, 16 centímetros, que sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, una vez dicho eso, yo acá en este caso trabajo con esa fórmula. Velocidad tangencial es la angular por el radio. El radio pasa dividiendo y me quedaría los 10,97 dividido en el radio que son 0,16. Y ahí me daría la velocidad angular. Y con eso termino. Dividido en 0,16 que es el largo de la biela. Ya, ahí está. Bueno, esto no lo preguntaría en prueba porque el objetivo este es para que realicen el informe. Y eso sería.